¿Cuánto dejó tu papá? La noche después de que mi padre falleció y terminó el funeral, mi esposo Brian me preguntó con una sonrisa que parecía demasiado alegre. ¿No acaba de terminar el funeral? Pero necesitamos aclarar estas cosas o causará disputas más adelante. ¿Cuánto había? Brian seguía preguntando insistentemente. Para que lo sepas, no soy solo yo, mamá, yo y mi hermano Thomas somos los herederos. Sí, pero estoy hablando de tu parte, Sophia. Qué manera tan desagradable de decirlo. Pensé, pero imaginando que de todos modos pronto se sabría. Papá puso $3M en una tarjeta de débito para mí. $3M, exclamó Brian, sonando complacido otra vez, lo cual realmente me hizo sentir incómoda. La tarde siguiente al funeral, recibí un mensaje de Brian en mi teléfono móvil. Su voz sonaba preocupada. Esa tarjeta de débito. ¿Qué pasa con la tarjeta de débito? Sorprendido de que no pudieras retirar el dinero. Le pregunté a Brian fríamente. ¿Cómo puedo sacar ese dinero? ¿Por qué tendría que decírtelo? Parecía que Brian realmente no sabía que los cónyuges de los herederos no tenían derechos. Mi nombre es Sophia, una ama de casa de 55 años. Tengo un hijo llamado Daniel y una hija llamada Abigail, con Brian, quien tiene la misma edad que yo. Nací en una familia muy común, estudié de manera común, conseguí un trabajo común y luego me casé de manera común, bendecida con 2 hijos. Brian y yo nos conocimos en el trabajo. Pensé que había estado caminando por un camino completamente ordinario en la vida. Hace 5 años mi padre fue diagnosticado con una enfermedad grave, a la edad de 78 años. A pesar de su edad, había estado libre de enfermedades toda su vida, por lo que el descubrimiento repentino de la enfermedad fue un shock. Los médicos dijeron que la cirugía estaba fuera de consideración. Sin embargo, debido a su edad avanzada, la progresión de la enfermedad podría ser lenta, y había una posibilidad de que pudiera vivir su vida natural. He escuchado todo sobre la enfermedad, pero escuchando los detalles no parece tan malo. He estado saludable hasta ahora. De aquí en adelante, solo tomaré las cosas con calma hasta que sea mi momento de partir. Papá dijo esto tranquilamente, para asombro de nuestra familia. Cuando se lo conté a Brian, ¿qué edad tiene papá de nuevo? 78. 78. Dicen que ahora es la era de vivir hasta los 100, así que no es particularmente temprano, ¿verdad? Mis padres también podrían irse en cualquier momento, supongo que no se puede evitar. Habló como si fuera la preocupación de otra persona. Pensé que su comentario era frío, pero si algo le sucediera a mis suegros, tal vez yo tampoco podría reaccionar muy diferentemente, así que decidí no decir nada. Luego, 2 semanas después, papá dijo que tenía algo que discutir y quería que nos reuniéramos. Estoy bien, es un asunto de tus padres, ¿verdad? Pero papá dijo que te quiere allí también. Probablemente va a decir algo como tengo algunas últimas palabras, o pedirnos que cuidemos de mamá si algo sucede, ¿verdad? Ese podría ser el caso. No soy bueno con el luto, me quedaré en casa ese día. Con eso dicho, no pude insistir más y decidí visitar sola mi casa de la infancia ese día. Cuando llegué, mi hermano Thomas y su esposa Madison ya estaban allí. ¿Dónde está Brian? Dijo que no se sentía bien y decidió no venir. Ya veo. Papá no dijo nada más. Bueno, trabajar en ventas de alimentos es un trabajo ocupado, déjalo descansar en su día libre. Dijo. Me sentí terriblemente apenada por papá. La verdad era que Brian simplemente no quería molestarse en venir sin ninguna razón en particular. Y entonces papá comenzó una historia increíble. ¿Qué? ¿Cuánto?
¿Podrías repetir esa cantidad? $11M. Estábamos tan sorprendidos por el número repetido que nos quedamos sin palabras. Según papá, hace 2 años, cuando su tío falleció, heredó algo de dinero y decidió invertir esa cantidad en algo. Era criptomoneda que estaba empezando a hacerse popular en ese momento. Pensé, es dinero que nunca tuve de todos modos, y lo puse todo allí entonces. Aumentó tanto, Lo que más nos sorprendió no fue solo el número, sino que nuestro anciano papá se aventurara en la criptomoneda, algo que no podríamos haber imaginado. Entonces, ¿qué hiciste con eso? Se convirtió en una cantidad tan grande que pensé que era mejor parar allí, así que lo saqué todo y lo convertí en efectivo. Esa decisión me sorprendió. Pensé que las personas que se meten en esas cosas o bien siguen tratando de recuperar sus pérdidas, incluso endeudándose para hacerlo, o si obtienen ganancias, se vuelven codiciosos por más y continúan. Supongo que fue un buen momento para salir. Después de eso, parecía haber varios problemas, pero salí justo antes de que sucedieran. ¡Qué suerte increíble! Estoy asombrada. No pude evitar expresar mis verdaderos sentimientos. Papá solo rió tímidamente. Entonces, ¿de qué se trata la discusión de hoy? Bueno, se trata de dividir esa herencia. No hables de cosas tan desafortunadas. Es la era de vivir hasta los 100 ahora. Es demasiado temprano para tales discusiones. Cuando dije eso, papá se rió. Bueno, pensé lo mismo, pero estas son discusiones que hay que tener mientras uno está saludable. Supongo que sí. Así que, por eso quería tener esta conversación con ustedes y sus parejas. Me sorprendió de nuevo que papá usara la palabra parejas. Si algo me sucede y de repente aparece tal cantidad ante ustedes, podrían perder el rumbo. Y podrían no saber cómo discutirlo con sus parejas, ¿verdad? Thomas y Madison intercambiaron miradas preocupadas. Así que quiero que estén preparados en sus corazones y piensen en cómo lo usarían después de recibirlo. ¿Eso viniendo del hombre que tiró la herencia de su tío abuelo en criptomoneda? En efecto, todos nos reímos del comentario de Thomas. Solo tuve mucha suerte. Sabiendo eso, quería asegurarme de que todos lo manejarían adecuadamente. Entendí muy bien los sentimientos de papá. Mi hermano, su esposa y yo prometimos hacerlo, comimos con nuestros padres y luego nos dirigimos a casa. ¿Que la herencia era en realidad una buena historia? Tal vez debería haber ido también. Cuando resumí brevemente la reunión para Brian, pareció sorprendido, pero luego dijo, qué grosero llamarlo una buena historia sobre una herencia. Bueno, sí, pero estamos hablando de una cantidad significativa de dinero. ¿Cuánto nos toca? Fruncí el ceño ante la manera de hablar de Brian. No quiero decirlo. Vamos, somos pareja, ¿no? No hay secretos entre nosotros. Si querías saber, deberías haber venido conmigo. Brian se rascó la cabeza incómodamente ante mi respuesta. Bueno, estaba cansado del trabajo y no pensé que iba a ser una noticia tan buena. Buena noticia. Involuntariamente golpeé la mesa con la mano. ¿Crees que es una buena noticia que papá tenga una enfermedad incurable y estemos hablando de su herencia por eso? Lo siento. Se disculpó sinceramente, dándose cuenta de que estaba genuinamente enojada. Pero papá todavía está saludable, ¿verdad? Dijiste que quería hablar de ello mientras pudiera. Eso es cierto, pero el doctor dijo que podría vivir una vida natural si las cosas van bien, así que tal vez fue una buena oportunidad para hablar de ello. Pensé que tal vez tenía razón. Pero mi desconfianza hacia Brian no desapareció. ¿Ves? Consideraré los sentimientos de tu papá y visitaré para hablar más.
Ver a Brian tan visiblemente complacido me hizo sentir no solo desconfianza, sino también disgusto. Después de eso, fiel a su palabra, Brian comenzó a visitar frecuentemente la casa de mis padres. Los fines de semana, cuando los niños decían que iban a ver a sus abuelos, Brian, que solía decir que se quedaría en casa a dormir, ahora se unía ansiosamente a ellos. Y entonces un día, Abigail dijo enojada, «Estoy harta de papá». Ese día, Brian había insistido en acompañar a Abigail a visitar al abuelo. ¿Qué pasó con papá? Según Abigail, Brian le había preguntado a papá cuánto era la herencia durante la conversación. Y cuando papá dijo, no hablemos de eso ahora. Pero es una cantidad considerable, ¿verdad? Me gustaría saberlo también. Espera a descubrirlo cuando llegue el momento. Papá se rió y dijo, ¿puedes creer lo que dijo papá? Esperaré con ansias entonces, con una risa. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas de frustración. Me quedé sin palabras. Cuando me enojé por lo que dijo, la abuela lo defendió diciendo que papá es una persona honesta. Pero eso no es honestidad, es simplemente grosero. Mamá tenía razón, Brian era honesto de cierta manera. Siempre decía lo que pensaba. No podía decir algo contrario a sus sentimientos. Una persona sin duplicidad, un buen hombre. Solía pensar así cuando éramos más jóvenes y amaba eso de él. A medida que atravesamos la vida juntos, aprendí que nada es puramente positivo. Soy alguien que no puede guardar secretos. Dicen que la honestidad no paga, pero si estás bien con eso, quiero que estemos juntos. Esas fueron las palabras de Brian cuando me propuso matrimonio. Me conmovió en ese momento, pero resultó ser solo su insensibilidad que podía herir a otros. No se trataba de estar perdido, se trataba de ser desagradable, lo cual gradualmente llegué a entender, pero para entonces era demasiado tarde. No dejes que papá se acerque más al abuelo, es triste para el abuelo. Abigail suplicó entre lágrimas, y yo ya había pensado lo mismo. Y así, solo visitábamos la casa de mis padres entre semana cuando Brian estaba en el trabajo. Eventualmente, Daniel y Abigail, así como las dos hijas de Thomas, se casaron uno tras otro. He visto a todos mis nietos casarse, no me quedan arrepentimientos. Papá dijo felizmente y, después de resistir durante 5 años, falleció, a la edad de 83 años. Aunque nos habíamos estado preparando durante 5 años, todavía fue una despedida dolorosa y triste. Oye, ¿cuánto dejó tu papá? La noche después del funeral de mi padre, Brian me preguntó con una sonrisa que parecía demasiado complacida. El funeral acaba de terminar, ¿sabes? Pero necesitamos aclarar estas cosas, o causará disputas más adelante. ¿Cuánto había? Brian seguía preguntando insistentemente. Para que lo sepas, no soy solo yo, mamá, yo y Thomas somos los herederos. Sí, pero estoy hablando de tu parte, Esopia. Qué manera tan desagradable de decirlo. Pensé, pero imaginando que de todos modos pronto se sabría. Papá puso $3M en una tarjeta de débito para mí. $3M. Brian exclamó, sonando complacido otra vez, lo cual realmente me hizo sentir incómoda. Después de que el funeral terminó exitosamente, hoy, Madison y yo nos quedaremos en la casa familiar. Hermana, has estado corriendo al hospital y debes estar exhausta, ¿verdad? Mi hermano y su esposa dijeron que se quedarían con mamá y volví a mi propia casa. Tú también debes estar cansada. Ve a bañarte primero y descansa tranquila hoy. Brian me trató amablemente. ¿En serio? Gracias, me iré a la cama primero entonces. Dejé la limpieza a Brian y acepté su oferta de irme a dormir temprano. Y a la mañana siguiente fue cuando sucedió. ¿Qué es esto?
Había un papel en la mesa de café en la sala de estar. Papeles de divorcio. Eran los papeles de divorcio, ya firmados por Brian. Eso significa probablemente. Revisé el bolso que pensé que había traído ayer. ¿Cómo lo imaginé? Y suspiré. La tarjeta de débito de $3M que papá había dejado para mí había desaparecido de mi bolso. Brian debió haberla tomado. Tenía el presentimiento de que esto sucedería. Sin embargo, al final, había una parte de mí que quería confiar en mi pareja de muchos años. Por eso deliberadamente dejé todo a Brian y me fui a dormir temprano. ¡Qué patético! Le había dado una última oportunidad. Y fue Brian quien la desperdició. Ya no queda lástima que dar. Revisé la hora y todavía eran las 7 a.m. Después de prepararme para el día, esperé el momento adecuado para empezar a moverme. La tarde después del funeral recibí una llamada de Brian. Su voz sonaba preocupada. Hola, ¿qué quieres? Esa tarjeta de débito. ¿Qué pasa con la tarjeta de débito? Sorprendido de que no pudieras retirar el dinero, le pregunté a Brian con voz fría. Brian, es simple. Intencionalmente dejé la tarjeta de débito. Sabía que pensaría que si tenía la tarjeta, podría retirar el dinero. Entonces escribí un número de 4 dígitos dentro de la tarjeta. Debe haber pensado que era el PIN. Pero ingresar ese número no autenticaría nada, porque ese número es mi cumpleaños. No sé si no recordaba mi cumpleaños o si pensó que papá había puesto mi cumpleaños como PIN. A estas alturas, no importa realmente. Pero, como esperaba, Brian lo tomó como el pelleno. Debe haber ido felizmente al banco con ella. El pensamiento es tan lamentable que casi da risa. ¿Cómo puedo sacar ese dinero? ¿Por qué tengo que decírtelo? Bueno, ese dinero pensé que lo tomaría. Disculpa, me quedé atónita o él estaba siendo honesto sobre eso también. ¿Por qué pensarías que tienes derecho a ello? Bueno, estamos casados, así que eso es nuestro, ¿verdad? Así que pensé que te dejaría la casa y yo tomaría esto. No pude evitar soltar una carcajada. Desafortunadamente, no tienes absolutamente ningún derecho sobre ese dinero. ¿Qué? El dinero de la herencia no es propiedad matrimonial, así que me pertenece solo a mí. ¿Qué es eso? Nunca había oído algo así. Brian estaba gritando por teléfono. Parece que Brian realmente no sabía que un cónyuge de un heredero no tiene derechos. Si estás considerando heredar una gran suma. No, eso no está bien. Si estás considerando robar una gran suma, ¿no pensaste que era necesario tener algún conocimiento al respecto? Mientras soñaba con una aventura tonta, desearía que se hubiera tomado el tiempo para aprender al menos eso. Como un niño. En todos los peores sentidos. Esa parte de él, supuestamente siendo una buena persona, está clara. Honesto, directo, sin engaños. Si ese fuera realmente él, no debería haber intentado tomar lo que no era suyo de una manera tan poco característica. No poder mantenerse fiel a sí mismo hasta el final. Esa parece ser la caída de Brian. Mientras escuchaba a Brian gritando varias cosas por teléfono, pensé en esto. Pobre hombre. Oye, ¿estás escuchando? Si me escuchas, respóndeme, oye. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, Brian, irritado por mi silencio, me gritó. Sí, estoy escuchando. ¿Qué estabas diciendo? Oye, ¿ese es el tipo de persona que eras? Estamos casados, ¿no? Al menos podrías darme la mitad, ¿verdad? Por favor, ya ni siquiera estoy pidiendo la mitad.
Un tercio serviría. $1M. Me conformaría con $1M. Eso es justo, ¿verdad? Brian suplicó con una voz lamentable. ¿Por qué debería dar una parte de la preciosa herencia que recibí de mi querido papá a un exmarido? ¿Qué? Dejaste los papeles de divorcio, así que los he presentado. Ahora somos extraños. Le informé, y Brian pareció congelarse al otro lado de la línea. ¿Crees que puedes hacer eso por tu cuenta? ¿Qué tiene de unilateral? Tú lo firmaste y lo dejaste, así que solo llené mi parte y lo presenté. ¿Hay algún problema? Lo hay. Uno grande. No puedes simplemente presentar papeles de divorcio basándote en tu decisión unilateral. Desearía que no gritara cosas tan vergonzosas donde quiera que esté. No es unilateral. Como dije antes, ambos acordamos este divorcio cuando firmamos. Esto es absurdo. ¿Quién es el absurdo aquí? ¿Puedes volver una vez, por favor? Hay cosas que necesitamos discutir, como la distribución de la propiedad. ¿Vas a dividir la herencia? No. Tuve que elevar un poco mi voz ante la respuesta demasiado feliz de Brian. Es sobre la distribución de la propiedad para el divorcio. Esta casa, los bienes matrimoniales que has agotado y otros, se trata de dividirlos entre nosotros. Brian se quedó en silencio ante esas palabras. Sé sobre los ahorros que has estado sacando de nuestro fondo para la casa. Sí, Brian había estado retirando dinero secretamente de los ahorros que habíamos estado acumulando para nuestra jubilación. Fingí no darme cuenta, aunque lo sabía. Brian cambió después de escuchar sobre la herencia de papá hace 5 años. Comenzó a gastar dinero libremente, yendo de viaje con los suegros, tratando a los colegas con generosidad. Cada acto podría no haber sido significativo, pero eliminó los límites que se había puesto, comprando lo que quería, yendo donde deseaba. Tal vez porque estaba tratando de quedar bien, incluso los colegas que habían sido fríos con él comenzaron a aprovecharse de él, y parecía feliz de gastar aún más. Brian retiraría sin dudarlo el déficit en nuestra cuenta conjunta. Pensando en cuándo llegaría la herencia de papá, probablemente pensó que gastar ese dinero insignificante no sería un problema. Pero esos eran los ahorros que yo había estado ahorrando escrupulosamente para nuestra jubilación. La inconsideración de no tener en cuenta el trabajo duro de alguien más, viéndolo meramente como números, casi me da náuseas. Brian había estado viviendo felizmente cada día al máximo durante estos 5 años como si fuera un niño, brillando sus ojos como un niño pequeño. Me desilusioné por tales gastos infantiles. Hubiera preferido que lo hubiera gastado en otra mujer. Si no vuelves, reportaré la tarjeta de débito como robada a la policía. Adiós. Terminé de decir solo eso y colgué el teléfono, luego lo apagué. Después de eso, Brian obedientemente regresó a casa una vez y, frente a los niños, cumplió con la distribución de la propiedad. O más bien, fue obligado a cumplir. Parece que Brian había planeado jubilarse temprano y viajar por el mundo una vez que pusiera sus manos en la herencia de papá. Soñar en grande es gratis, pero desearía que persiguiera esos sueños por sus propios méritos. Por esa razón, Brian había presentado su renuncia en el trabajo. Fue aceptada, y aunque Brian recibió algo de indemnización, desafortunadamente no recibió el monto completo. Naturalmente, era una renuncia por sus propios términos, después de todo. Además, incluso esa cantidad se convirtió en objeto de la distribución de la propiedad, así que no pudo quedarse con todo. A regañadientes decidí comprar la casa en la que vivíamos. Por supuesto, a la mitad del precio de venta, solo la parte de Brian. La hipoteca ya estaba pagada, así que transferir el dinero y cambiar la escritura a mi nombre completó la venta.
Después de comprar la casa y reembolsar la porción de los bienes matrimoniales que Brian había despilfarrado, incluyendo la mitad de su indemnización, a Brian le quedó apenas dinero. Lejos de la jubilación anticipada, ahora tiene que encontrar un trabajo de nuevo para llegar a fin de mes. Brian, llorando, suplicó una segunda oportunidad, pero no tenía intención de aceptar. Durante los últimos 5 años, Brian había estado soñando con el día en que recibiría la herencia. Había hecho alegremente varios planes para ese día. Había llenado una estantería con guías de viaje para un viaje global. Si hubiera sido un niño, tal vez habría observado con cariño ese sueño de algún día viajar por el mundo. Pero todo era un sueño hueco construido sobre el día en que terminaría la vida de papá. No tenía intención de ocultar mis sentimientos, ni quería pasar mi futuro con alguien que ansiosamente contaba los días para tal día. Todo fue provocado por el mismo Brian. Espero que encuentre nuevos sueños por los que vivir en el futuro. Sueños que, como antes, apropiadamente no me incluyan. Y así me divorcié y vendí la casa en la que habíamos vivido durante mucho tiempo. Aunque una parte de mí quería seguir viviendo en ese hogar familiar, considerando la posibilidad de que Brian merodeara por ahí, decidí venderla. También arreglé para que mamá y los niños se mudaran. Nunca se sabe cuándo podría aparecer Brian, pidiendo ayuda. Como contacto mínimo, parece que solo han dado el número de teléfono de Daniel. Aparentemente, Daniel ocasionalmente recibe llamadas llorosas, pero solo escucha y luego cuelga. Daniel solicitó un traslado en el trabajo y ahora vive en una ciudad provincial. Es imposible para Brian depender de Daniel para cualquier cosa ahora. Abigail se mudó a una tierra que le había interesado antes, sabiendo que podía trabajar desde cualquier lugar. En cuanto a mamá y yo, compramos una casa cerca de Abigail y su esposo, donde vivimos una vida tranquila, ocasionalmente cuidando de los que son mis nietos y los bisnietos de mamá. Por cierto, ese viaje mundial que Brian había anhelado. Yo podría hacerlo yo misma, ¿verdad? Cuando lo mencioné, mamá dijo que ella también quería ir. Tal vez pronto haremos un crucero tranquilo juntas. Por supuesto, llevando la foto de papá con nosotras. Una vida posterior rica y satisfactoria. Eso es algo por lo que debo agradecer a Brian por mostrarme una posibilidad tan maravillosa.